Bienvenido a este video. Estaremos viendo algunos conceptos o elementos que intervienen en el audio digital para poder comprender mejor cómo podemos luego editarlos y así hacer un buen trabajo. Lógicamente que esto puede ser aplicado a cualquier otro ámbito donde vayamos a trabajar con sonido, ya sea con música, instrumentos musicales, solo con vocal o solamente cuando vamos a hacer streaming o cualquier cosa. Muchos de estos conceptos nos van a ayudar para comprender y cómo podríamos tener una mejor calidad de sonido. Vamos a empezar con lo más básico, esto del sonido, por ejemplo. El sonido empieza, debemos tener esto en cuenta, con unas pequeñas vibraciones en el aire, como las que producen las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, o las cuerdas vocales, o un altavoz o un parlante. Estas vibraciones fuerzan la unión de las moléculas cercanas de aire, lo que eleva ligeramente la presión del aire. Estas moléculas de aire sometidas a presión empujan a las otras moléculas de aire que los rodean. Estos empujan a la vez a otras más que están a su alrededor y así sucesivamente. Cuando las zonas de alta presión se desplazan por el aire, dejan detrás áreas de baja presión. Cuando estas oleadas de cambio de presión llegan hasta nosotros, vibran en los receptores, que serían en este caso nuestros oídos, y escuchamos las vibraciones de forma de sonido. No olvidemos que esto también pueden ser captados por otros dispositivos receptores, como por ejemplo un micrófono. Cuando se observa una forma de onda visual, como la que estamos viendo aquí en pantalla, refleja estas ondas de alta y baja presión. La de alta sería, por ejemplo, esta, la C, acá. La de baja presión sería esta, la B, y la D. Y este otro que tendríamos acá sería una línea 0, donde se anula el sonido. O sea, no existe sonido en esta línea roja, llamada en este caso A. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a producir algún sonido o algo, siempre va a depender de cuánto podemos generar esta onda en la parte superior, que sería de alta presión, y la de baja presión. Así que cada que veamos estos símbolos como acá, estas ondas senoidales, serían representación de sonido. Pero tenemos que comprender esta onda, entonces nosotros tendríamos que tomar en cuenta esa forma de onda. Así que hablamos de otros conceptos inmersos dentro de esa onda. Esta misma onda que está acá, nosotros la tendríamos representada en esta parte. Así que vamos a ver las diferentes partes para comprender mejor posteriormente cuando hablamos de conceptos o escuchemos a otras personas hablar de conceptos de audio. Por ejemplo, en primera instancia tendríamos acá lo que sería la longitud. Cuando hablaríamos de longitud, acá está representado con la letra A. Estaríamos haciendo alusión a esto, a la onda entera, o sea, comienza desde acá, desde 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 y 360. Si nos damos cuenta, esto generalmente lo utilizamos para una circunferencia donde 90 grados está aquí, 180 aquí, y este 270 suele estar en este lado, y 360 cuando se concluye la elipse o el círculo. Entonces, esto es como lo hubieran desglosado representativamente aquí la onda. Entonces, empieza en los 0 grados, termina en los 360 grados. Así que longitud hablamos desde los 0 grados a los 360, o sea, la duración que tiene una onda entera, una sola onda llamada acá ciclo. Este es un ciclo, desde el 0 grados hasta 360. O sea, sube y baja y retorna al punto 0. Así que eso es un ciclo y la longitud hace referencia a este ciclo. Si observamos en la parte derecha, acá tendríamos la letra A, significa que este es un ciclo. Desde acá subió, bajó y otra vez en el punto 0. Así que tendríamos un ciclo o una longitud acá. Entonces hagamos cuenta que esta longitud, esto que está acá, tendríamos llamados acá ciclo o longitud también, pero el ciclo hace referencia a durante un segundo cuántas veces se ha reproducido esta longitud. Entonces, en este caso, de este dibujo,
lo que estamos viendo acá sería que solamente nada más que a una única longitud, una única subida y bajada hemos logrado en este dibujo durante un segundo. Pero si vemos en la parte derecha este otro dibujo, lo voy a acomodar ahora. Muy bien, entonces en esta parte tendríamos acá cuántos ciclos en un segundo hemos logrado captar. Si vemos en la parte derecha, acá la longitud hemos dicho que solamente es de un único ciclo. Pero acá tenemos varios ciclos, ha subido, ha bajado, así durante un ciclo entero, durante un segundo, 20 veces tendríamos, o sea, 20 longitudes en esta parte. Entonces, el ciclo sería lo que pasa desde el 0, hemos dicho, hasta el 360 grados, llamado en este caso ciclo, y la frecuencia, cuando hablamos de frecuencia acá, hacemos generalmente en hertz, hacemos las unidades y decimos que durante todo este trayecto hemos tenido 20 ciclos, 20 de estos elementos de acá de la izquierda, 20 veces se ha repetido en un segundo. En la parte izquierda solo se ha repetido una sola vez, tendríamos un solo ciclo. Entonces ese ciclo lo denominamos como hertz, acá para la comprensión, las unidades. Entonces en vez de decir 20 ciclos por segundo, decimos 20 hertz. Entonces acá esto tenemos que comprender muy bien. Estos 20 hertz está constituido de 20 ciclos, lo que tendríamos acá. Luego estaríamos hablando de amplitud. La amplitud, si en términos simples quisiéramos entender, es como el volumen, si lo podemos decir así. Entonces, esta es la amplitud. La C acá, desde aquí, desde la máxima de la parte alta hasta la mínima de la parte baja del ciclo. Entonces, lo que hemos dicho de la presión, de la máxima presión hasta la más baja presión, eso sería todo lo que representaría una amplitud. Entonces aquí tendríamos la amplitud del C, por ejemplo, acá la amplitud, pero en la parte derecha vamos viendo cómo reduce la amplitud de las ondas, no se mantiene uniforme, solo en este caso del dibujo nada más. Muchas veces cuando vayamos a grabar sonidos de muy buena calidad y fidelidad, entonces estas ondas se van a mantener todas equilibradas, así niveladas. Acá está bajando, en términos simples podemos decir el volumen hasta acá, hasta casi desaparecer. Aquí estaría entonces una amplitud muy alta, acá una amplitud muy baja. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Luego tendríamos acá lo que es la fase. Esto acá tiene su nombre, esto lo hemos llamado grados. Entonces, grado de fase en este caso, esto de la B es el grado de fase. Acá arriba también, acá 0, 180, todo eso. Pero esto no lo tomamos muy en consideración, estos grados al momento de editar audio. Directamente nos vamos con lo que sería la amplitud y la frecuencia. Entonces, la amplitud acá generalmente lo tomamos en cuenta como decibeles, o sea, desde la parte superior de acá de lo que sería el sonido hasta la parte inferior de esta onda. Entonces, esa presión del aire desde la superior hasta la inferior sería la amplitud y lo tomamos en cuenta como decibeles. Siempre que escuchemos la palabra decibeles hace referencia a eso. Y la frecuencia sería en un segundo cuántos de estos ciclos ha generado o se ha grabado o está emitiendo algún sonido, cuántas veces de estos ciclos. Entonces lo llamamos hertz. Si son 20 de estos enteros, 20 hertz. Vamos a ver cómo interactúan varias de estas ondas de sonido. Cuando se encuentran dos o más ondas de sonido, se suman y a veces se restan entre sí. Si sus picos y mínimos están perfectamente en fase, como lo vemos acá en el número 1, entonces se refuerzan unas a otras.
lo que da como resultado una forma única de onda con una amplitud mayor que las formas individuales. Vemos acá dos individuales, como están perfectamente coordinadas una con la otra, acá, entonces se suman y forman una sola grande. En el segundo de los casos, por ejemplo, si los picos y mínimos de dos formas, como estamos viendo acá, están desfasadas, perfectamente desfasadas, se cancelan entre sí, lo que provoca que no haya forma ninguna de onda. Entonces el resultado sería este, se anulan una con la otra. En el tercero de los casos, por ejemplo, que sería en este caso la mayoría de las veces, las ondas que se desfasan en diversas magnitudes, como estamos observando, lo que da como resultado de esto una forma de onda combinada que es más compleja que las formas individuales. Una forma de onda compleja representa generalmente esto, la música, la voz, el ruido, todos en uno solo. Cuando grabamos, entonces se combinan y por eso se ven de esta manera. Entonces esta sería limpia, una única o combinada, pero cuando hay varios sonidos simultáneamente, entonces acá forman ondas complejas. Vamos a ver otro de los elementos que en lo que sería el audio digital está siempre presente, el cual sería el tipo de almacenamiento y transmisión del sonido. Acá en general estaríamos clasificando en el sonido analógico y digital cuando hablamos de almacenamiento y su posterior transmisión o reproducción. Entonces, antes de la era digital, antes de la era de la computación, solíamos utilizar cintas o elementos como este disco de vinilo o estas cintas de acá, estos tapes también que se utilizaba para los estudios de grabación del sonido. Entonces acá la forma en la cual se comporta el sonido dentro de estos elementos es diferente a lo digital. Por ejemplo, en el audio digital tendríamos acá para almacenar y luego reproducir lo que son los pendrives, los disquetes, los CDs o DVDs. También acá los SDs, las memorias SDs. Luego para las computadoras lo que generalmente se utiliza actualmente sería esta memoria M2. Es muy similar a la tecnología del pendrive, el cual ya no se utiliza estos discos duros tradicionales ni estos intermedios, que era muy similar a la tecnología también del pendrive, pero incluso muchos de estos todavía giraban y algunos con nueva tecnología no, pero aún así eran grandes. Entonces actualmente se ha empezado a hacer cada vez más y más pequeños con mayor capacidad los mismos. Incluso estos micro SDs ya están viniendo de 1 terabyte. Muy bien, la cuestión es de que se comporta de una manera en lo analógico y otra manera en lo digital el sonido. En lo analógico hablamos de voltajes positivos y negativos de la forma en la cual se almacena, y en lo digital hablamos de ceros y unos, o sea, del binario. Por ejemplo, en lo analógico, cuando un micrófono convierte las ondas de sonido bajo presión en cambios de tensión en un cable, la alta compresión se convierte en tensión positiva. Esto es lo que habíamos dicho anteriormente, esto de la parte de arriba y de abajo. Entonces la presión de acá superior e inferior, en este caso aquí en lo analógico se convierte el alto en positivo y el bajo en negativo. Cuando estos cambios de tensión, o sea de electricidad, viajan a través de un cable de micrófono, puede grabarse en una cinta, por ejemplo estas magnéticas, o en un disco de vinilo como el que estamos viendo, haciendo un cambio, unos surcos de acá, eso relacionado a la electricidad. Un altavoz funciona como un micrófono, por ejemplo, pero a la inversa toma señales de la tensión de un audio que graba y vibra para volver a crear la onda de presión. No olvidemos que un micrófono en lo analógico podríamos utilizarlo no solamente como micrófono, sino también como parlante. En caso del audio digital ya no hablamos de voltaje positivo y negativo, entonces aquí hablamos del binario, que sería ceros y unos. Entonces, como las cintas magnéticas acá
Esto ya totalmente diferente es en cuanto a la forma en la cual se almacena la información. En el almacenamiento digital, la forma de onda acá original se desglosa en instantáneas individuales que los utilizamos como un nombre de muestras. Entonces aquí ya lo llamamos muestras. Esa onda completa es una muestra. Lo que anteriormente hemos visto, esto de acá, y son muestras en audio digital. Este proceso se conoce normalmente como la digitalización o muestreo del audio, pero en ocasiones recibe el nombre de conversión de lo analógico a lo digital, o sea, de dispositivos analógicos como el micrófono o alguna fuente que ingrese esa señal que generalmente viaja, lo convertimos en unos y ceros, esas muestras que sacamos. Cuando graba un equipo desde un micrófono, por ejemplo, los conversores del analógico a lo digital transforman la señal, esa señal analógica, en muestras digitales que los equipos pueden almacenarlo y posteriormente reproducirlo. Entonces aquí estaremos hablando ya en el audio digital, ingresando al mismo en muestras, o sea, la velocidad del muestreo. Si observamos acá en la parte A, aquí la velocidad de muestreo es baja. Estos puntos de acá que va generando, por ejemplo, acá hay una señal de audio, acá otra señal de audio, otra, pero vemos que nos refleja lo analógico, nos refleja lo real, que estaría por debajo este gris. Debería ser muy similar acá. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, significa que reproduce, primero graba y luego reproduce con la misma calidad estos puntos de acá. Entonces, estas muestras que acá me va a generar. Entonces, la velocidad de muestreo, por ejemplo, de abajo, acá es mucho más alta, así que se asemeja, como vemos, a este audio real. Entonces, porque hay hartos puntos de control, los cuales estas muestras nos dan la oportunidad de reproducir más fielmente el sonido real. En el caso del A, vemos que como hay pocas muestras, entonces no le da la capacidad para reproducir la calidad anterior. Cuando tenemos muchas muestras, ahí sí ya podríamos reproducir fielmente el sonido capturado. Estos puntitos que estamos viendo acá, esos serían instantáneas digitales, o sea, donde hay un punto de referencia del sonido. Y lo demás lo va autodeterminando lo que ha grabado, o sea, va deduciendo. Mientras cuando tenemos muchas instantáneas digitales, muchos de estos cuadraditos acá, entonces va a ser cada vez mejor el sonido. Algo que debemos entender es esto mismo de la velocidad del muestreo, pues para reproducir una frecuencia determinada, la velocidad de muestreo ha de ser al menos el doble de la frecuencia normal. Entonces acá, para reproducir todo esto, necesitamos el doble de instantáneas, o sea, el doble de muestras. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, los CDs tienen la velocidad de muestreo de 44.000 muestras por segundo, por lo que pueden reproducir frecuencias hasta 22.000 Hz, lo que está justo por encima del límite de audición humana. No olvidemos que el límite sería 20.000 Hz de la audición humana. Las velocidades de muestreo habituales para el audio digital son estas. Por ejemplo, la velocidad de muestreo sería de 11.000 Hz. Esto que utiliza radio AM con muy baja calidad, que solamente hasta 5.000 Hz logra el rango de frecuencia. Entonces, como vemos, es prácticamente la mitad de 11.000, 5.500. Igual que la velocidad de muestreo que necesitamos nosotros sería de 22.000 Hz para FM, pero solamente podría capturar 11.000 Hz de las frecuencias. Igualmente acá, la velocidad de muestreo sería de 32.000. Eso sería del FM, pero de velocidad de difusión estándar. Esto es un poquito más alto, que sería la mitad, hasta 16.000 Hz de la frecuencia podríamos recuperar. En caso del audio para un CD, por ejemplo, ya es muchísimo mejor.
eso sería 44.000 Hz, y la mitad, si vemos, solamente estamos recuperando 22.000 Hz de la frecuencia real. Y esto es la velocidad de muestreo en la computadora que nosotros tendríamos que tener. Entonces, acá por ejemplo, es de 48.000, un DVD estándar, que es mucho mejor su calidad que un CD, solamente 24.000 Hz. Y esto que sería Blu-ray, excelente, de muy buena calidad, esto que ya podríamos prácticamente en la computadora utilizarlo seguido, sería de 96.000 de muestras acá, pero solamente 48.000 Hz de frecuencia real. Así que cuando veamos estos de aquí de la parte izquierda de la velocidad de muestreo, que muchas veces están ya esa información dentro del audio digital, entonces vamos a saber de qué calidad estaríamos hablando. Por ejemplo, si en algún momento yo quiero trabajar para YouTube, para subir un video en Facebook, Instagram, todo eso, podría trabajar con 48.000 Hz, es más que suficiente, y a partir de ahí ya se va a escuchar con mayor fidelidad. Sí podríamos trabajar en calidad Blu-ray, pero tendríamos que tener un buen equipo para poder almacenar esa información, no solamente por la cantidad de espacio en disco duro, sino también los medios como los micrófonos profesionales que tendríamos que disponer para lograr este grado de velocidad de muestreo. Entonces, siempre tomemos en cuenta el mismo antes de grabar, o sea que actualmente en la computadora menos de 44.000 Hz no lo utilicemos mucho, arriba de esto sí. Luego estaríamos hablando de profundidad de bit, porque ya estaríamos ingresando al audio digital. Entonces acá esto es bastante importante. Acá esto de profundidad de bit es la cantidad de información que vamos a poder almacenar, pero esto está relacionado con los decibelios, que sería el rango dinámico. Eso es lo que anteriormente hemos visto, está la C. Entonces estaría la amplitud desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces cuando tenemos mucha capacidad, acá por ejemplo de 16 bits, entonces lograríamos hasta 96 decibelios. De 24 bits hasta 144 decibelios, de 32 bits hasta 192 decibelios. O sea, sería que mientras mayor capacidad tendríamos de poder almacenar estos puntitos, estas muestras acá, mayor profundidad tendríamos. Entonces esos son los bits, más vamos a poder tener capacidad de la parte superior de llegar a niveles de rango dinámico, como por ejemplo 192 decibelios. Entonces eso es sumamente importante. Para no complicarlos, incluso esto ustedes podrían buscar en internet cómo es eso de la profundidad de bits, multiplicar de los ceros y unos, y eso son procesos matemáticos, pero no queremos complicarlos mucho acá. Entonces cuando vayamos a grabar, busquemos mínimamente acá por lo menos un 16 bits para grabar. Entonces vamos a estar satisfechos, al igual que habíamos dicho anteriormente, que la velocidad de muestreo busquemos por lo menos 44 en CD. Pongamos un ejemplo. Voy a venir a mi panel de control, voy a buscar sonido acá, y en la parte de aquí en grabación, el micrófono que estoy utilizando, voy a ver sus propiedades y veamos acá en estas opciones avanzadas. Entonces aquí, según la capacidad de mi micrófono, por ejemplo, me dice que puede grabar en un solo canal, y luego automáticamente el sistema lo va a convertir en estéreo, o sea, canal izquierdo y derecho va a ser idéntico, pero en un solo canal. Acá me está diciendo que puede 16 bits en este caso, recuperar esa información a 16 bits y 48.000 Hz. Entonces es lo que acabamos de indicar. De 16 bits, por ejemplo, aquí vemos que CD de calidad de audio de CD es muy bueno, y hasta 96 decibelios puede lograrlo. También me está diciendo acá 48.000 Hz que podría tener, o sea, aquí 48.000 de estos sería mucha capacidad para la muestra. O sea, no olvidemos que tendríamos que tener lo doble hemos indicado.
Entonces aquí sería más o menos para la velocidad de muestreo esto, no de almacenamiento sino de muestreo. Acá 48.000 Hz sería a calidad más o menos DVD. Entonces en profundidad de bits y en velocidad de muestreo, los dos, lo que hemos dicho acá, el alto y el ancho, acá tomando en consideración todo esto, la D desde el principio hasta el final durante un segundo, y la altura, entonces me está indicando eso acá. Mezclando los dos es calidad en total DVD. Muy bien, entonces siempre tenemos que tratar de buscar la mejor calidad, pero con estos valores altos que disponemos de acá, entonces no hay problema al respecto. Luego estaríamos hablando de formatos y tamaños. Muchos de los dispositivos, como de los hardware, o sea de los micrófonos o elementos que vayamos a utilizar, como las tarjetas de video o para las mezcladoras y todo eso, entonces muchos de esos tienen su software y utilizan un formato nativo de ellos. Ellos lo llaman RAW, o sea, el formato nativo como para las cámaras de fotografía, y ellos a su conveniencia utilizan sus propios formatos, pero luego ya tienen que estos formatos propios de las marcas diferentes, si es Sony, Canon o cualquier otro, entonces como la Nikon tiene sus propios formatos, así que esos formatos nosotros lo trabajamos como los programas de audio tienen su propio formato, los programas como de Audition por ejemplo. Entonces luego de trabajar en su propio formato, exportamos o guardamos en un formato que pueda reproducir cualquier reproductor de audio. Entonces, ¿en qué formatos serían esos? Por ejemplo, el WAV, acá el MP3, el FLAC, el OGG, AAC, M4A, M3U, y hay otros más, pero estos son los más estándares, o sea, los más comunes. Si yo quiero guardar en un formato, por ejemplo, sin pérdida, sin que me lo comprima, porque no olvidemos que muchas veces lo que va a hacer es comprimir todos estos puntos de acá, todas estas muestras, y va a deducir el resto. Entonces, mientras más muestras tenga, más fidedigno, más fiel al sonido original va a ser. Pero cuando hay compresión, por ejemplo, me dice, en lugar de poner unos 4 o 5 puntos, acá 5 muestras, tan solo pongamos 2 o 3 y vamos a deducir cómo sería la subsiguiente. Pero vemos acá que a veces sí es bueno y a veces vemos acá que nada tiene que ver con el sonido original. Entonces, cuando nosotros le decimos sin compresión, por ejemplo, como acá sin compresión, como el WAV, hay otros formatos también sin compresión, entonces me lo pone todos los puntitos, todas estas muestras me lo pone, no pasa ninguno por alto. Cuando le digo, por ejemplo, convertimos la MP3, pues del original que pesaba muchísimo, hagamos cuenta que pesa 10 veces más, para el MP3 entonces pesa muy poco, pero en lugar de ponerme todas las muestras, unos cuantos cuadraditos nada más, lo ha puesto con muy buena calidad y muy buena deducción del sonido. Entonces lo tratan de hacerlo más fidedigno acá y ha tenido buenos resultados. Por eso no manejamos mucho lo que sería sin compresión, porque con compresión en el formato MP3 ya tenemos buenos resultados. La mayoría de estos son con compresión, y cada vez va mejorando la forma en la cual van a comprimir todos esos puntitos, estos cuadraditos que estamos indicando. Es mucho mejor todos los, al menos los nuevos formatos que está utilizando también redes sociales. Entonces tenemos que tener en consideración que si yo no quiero pérdidas, aunque sea más pesado, puedo guardarlo en WAV y con muy buena calidad podemos comprimirlo a MP3, y estos dos formatos son los más entendibles en todos los dispositivos o reproductores de audio.